So it's a place that we go. Algunos piensan que es un lugar donde vamos, la iglesia. Donde vamos. All right, what is the purpose of the church? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito? Expand the kingdom. Okay. Expander el reino. I'm going to stop there. That's good. Vamos a detenernos ahí, que es muy buena. So we're going to talk a little bit more about this. What I want to take us through right now is parts of Luke and parts of Matthew. Vamos a seguir hablando sobre este tema, pero quiero ir al libro de Lucas y el libro de Marcos también. And probably Mateo, no? Y también Mateo también. Mateo, Marcos también. Lucas, Marcos y Mateo. I'm going to take us on a theological path through Luke and Matthew. Nos va a llevar a través de un camino teológico a través de estos libros. To see if we can understand Jesus' vision for the church. Para ver si podemos entender lo que es la visión que el Señor tenía para su iglesia. Because there's a lot that's happened in 2,000 years. Porque han sucedido muchas cosas en los últimos 2000 años. There's things that we maybe go astray on. Hay caminos que nosotros algunas veces nos vamos por otro rumbo. Because of history, Por razones de la historia. cultural add-ons. Agregaciones que la cultura le pone. Where now maybe what we assume the church is may not be the same church that Jesus had envisioned. Donde nos lleva a presumir que la iglesia es de esta manera y no de la manera que fue establecida. So we're gonna kind of walk through Luke and a little bit of Matthew. We might even get into a little bit of Acts. Entonces vamos a leer un poco de Lucas, Marcos y tal vez un poco de libro de los Hechos. To get a glimpse of the church that Jesus was designing and developing. Para dar un vistazo a esa iglesia que el Señor estaba diseñando. So we're going to start in Luke chapter 4. Vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4. And Jesus has just been tempted in the wilderness. Jesús, aquí en este capítulo, es tentado por el enemigo en el desierto. And Jesus is in verse 18, chapter 4, verse 18. En el verso 18, Jesus is he's in Nazareth. He's back in his hometown. Se encuentra aquí en este verso de regreso en la ciudad de Nazaret. Buenos días, jóvenes. Buenos días a todos. Bienvenido, bienvenido. Allá veo. Aquí hay otro espacio, ¿no? Bendiciones, hermanas. I was just beginning to get into the important stuff, so you haven't really missed anything. Comenzamos ahora mismo, no se han perdido nada casi. Ok. I see. La cámara. Está bien, mi amor. Gracias. A ver, la joven puede ponerse aquí. Bueno, pásame la cámara. Pásala para acá, si la cámara. Sí, yo necesito. Déjame ver cómo. Yo le la puse ahí el día de la cámara. De verdad, Jeff, ponla ahí en la esquina. ¿Cómo su viaje? Mejor que la otra vez. Gracias a Dios. Sí. Sí, porque siempre el primer viaje ¿Está bien? Es interesante. Ok, está bien. No hay nada. Estoy poniendo, lo vamos a poner. No hay problema. Y la silla, ¿no te molesta? No puede esperar para allá, la silla. Pero
Vamos en el libro de Lucas, capítulo 4, Okay, so for our sisters from Puerto Plata, para nuestras hermanas que llegaron ahora de Puerto Plata. this material is missional, incarnational, Este material se llama Ministerio Internacional, where we're dealing with the question of what is the church, donde vamos a tocar el tema de qué es la iglesia, or better, who is the church, o mejor dicho, quién es la iglesia and what are we for? y para qué ha sido establecida la iglesia. And so we kind of took a survey of like, how do we describe the church? Hicimos una pregunta de cómo podemos describir a la iglesia, Said wherever 2 or 3 are gathered. donde hay 2 o 3 reunidos. Some say Otros dicen that the church is the building, the que 4 el walls. edificio es la iglesia, las 4 paredes. We said that the temple is the 4 walls, but the church is the people. Pero la iglesia son las personas, It's the body of Christ. el cuerpo de Cristo, It's a place that we go to worship. el lugar donde vamos a adorar. When we asked what is the purpose of the church, we said to expand the kingdom. Y le hice la pregunta, ¿para qué está la iglesia? Y dieron alguna respuesta como expandir el reino de Dios. So we're getting ready to walk through Luke and a little bit of Matthew to discover what Jesus has in mind for the church. Entonces vamos a ir al libro de Lucas, Mateo y un poco de otros libros para ver qué el Señor tenía en mente cuando estaba en And la see how iglesia. that compares to the church that we have developed and are experiencing today. Y ver cómo eso se compara con la iglesia que nosotros hoy en día estamos experimentando. And then later we'll ask, are there different ways of doing it? Y después vamos a hacer la pregunta, ¿habrán otras maneras que podemos nosotros hacer? Are there other ways of embodying this thing called church? Otra manera de uno incorporarse en lo que es la iglesia. Okay, so Luke chapter 4, Jesus has just been tempted. He's beginning his public ministry. Lucas capítulo 4, verso 18, es donde encontramos que el Señor regresa a Nazaret después de haber sido tentado en el desierto por el enemigo. And so he's been preaching and teaching in other synagogues. Y aquí se encuentra él predicando, fue cuando él comenzó su ministerio, y predicando en la sinagoga y otros lugares. All right, a synagogue was a way of worshiping God without having to go to the temple. La sinagoga era una manera de los hebreos, los judíos, adorar al Señor sin tener que ir al templo en la ciudad de Judá. Right? And this way of worshiping developed because the Jews were in exile. Y esta manera de adorar al Señor en las sinagogas se desarrolló por razones de que se encontraba en el exilio. La mayoría de los judíos fueron esparcidos a través del mundo. They could not get to their temple, or if the temple had been destroyed, because it had been previously, Y por esa razón, por razones de que el templo fue destruido y no podían llegar cuando el templo estaba establecido, se encontraban lejos de su lugar, establecieron estos lugares llamados sinagogas. the Jews had to develop a way to still practice their faith, still worship. Los judíos desarrollaron esta manera para así poder practicar su fe y vivirla. So if you had 10 Jewish men, Si habían, vamos a decir, 10 judíos, you could form a synagogue. podían establecer una sinagoga. All right, and so they would read the scriptures, they would worship, they would pray. Leían las escrituras, adoraban y oraban. And so Jesus, this is the environment that he steps into. Entonces, aquí en este ambiente es donde el Señor entra cuando sale del desierto. And he's been teaching in other synagogues, and now he's come back to his hometown. Estaba predicando en otras sinagogas y ahora regresa a Nazaret, a su pueblo. Go ahead and read, somebody read out loud, verses 18 through 30. Alguien que lea el capítulo 4 de Lucas, comenzando desde 18 al 30. Como pueden dividir si quieren sus versos. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a
decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de nosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Decía, ¿no es este el hijo de José? Él les dijo, sin duda, me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo, de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Elías. Cuando él salió, fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todas las sinagogas se llenaron de ira. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarlo. Pero él pasó por el medio de ellos y se fue. All right. Jesus goes up and he turns to the Isaiah scroll to chapter 61. Entonces Jesús aquí en la sinagoga se para allá adelante, toma el rollo, le entregan el rollo a él. The section that Y he él va, reads, él va y abre el libro del capítulo 61. the verse that he reads is 61:1. El verso que él lee se encuentra en el capítulo 61 de Isaías, verso 1. Comienza. They didn't have chapters and verses back then. En ese Jesus found entonces, it. en ese entonces no tenían capítulos ni versos en los rollos, This passage that he reads, pero él encontró ese pasaje ahí mismo. this passage is a messianic text. Este pasaje es un texto mesiánico. Mesiánico. Most people couldn't read, La mayoría de las personas no podían leer en ese so entonces. the people that could read, like Jesus, Las personas que sí podían leer, como Jesús, they would say it and they would say it back and they would memorize it. las personas se lo leían a los demás, ellos lo repetían y se lo And memorizaban. because the Jews are being oppressed by the Romans, Y por razones de que en ese entonces los judíos eran oprimidos por los romanos and they've been oppressed by other empires, y por otros imperios durante el tiempo también. this would have been in everyone's memory. Esas cosas estuvieran grabadas en sus Because mentes. everybody's waiting for this day. Porque todos estaban esperando a ese Mesías, a ese For librador, God's king to come para el rey de And Dios set everything llegara y que arreglara toda la situación. So Jesus reads it, Entonces el Señor lee del capítulo 61 de Isaías, closes it, lo cierra and he sits down among the people, y se sienta ahí delante de ellos, entre ellos, and everybody just kind of looks at him. y los demás se ponen a verlo. Dicen, ¿no es este fulano? And he says, behold, this has been fulfilled in your hearing. Y él le declara a ellos que esas cosas han sido declaradas delante de ellos, han sido cumplidos hoy, declaró él. And the response is, Y su respuesta fue, yes, sí, gracias a Dios, sí, finally. finalmente. And he has the favor of all people. Y estaban a favor de él, ahí todos esos hombres que estaban ahí escuchándole, estaban muy contentos. And Jesus is like, but Y Jesús le dice, pero, espérense. there was a time in Israel when many people were hungry. Y el Señor comienza a decirle
tiempo pasado había mucha gente pasando hambre en Israel. And the prophets helped a woman. She wasn't from Israel. Los profetas ayudaron a una mujer extranjera, no judía. There was a time when many in Israel had leprosy. Y habían tiempos en el pasado, Jesús diciéndonos, habían hombres en la tierra de Israel que tenían lepra, pero que no fue un judío que se sanó. The prophet healed a Gentile general. Un profeta sanó a un general del ejército extranjero. Not just someone who wasn't a Jew, but actually someone who was a part of oppressing the Jews. No solamente alguien que no era judío, sino alguien que estaba encargado de oprimir a los judíos. Ese fue sanado de su lepra, no un judío en el tiempo de esa enfermedad. And they are filled with anger. Y ahí se llenaron de ira porque escucharon eso, que fue una mujer extranjera, un hombre extranjero de otro ejército. And they try to kill him. Y ahí fue donde sus corazones se llenaron de ira y querían mandarlo por la barranca. ¿Por qué? ¿Por qué querían hacer eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Because he said the truth. La sanidad. Porque ellos estaban esperando un reinado para ellos, que lo libertara de esos pueblos que lo estaban oprimiendo. Right. Entonces, Perfecto. And so what we need to understand something that's happening here culturally, racially, Necesitamos entender algo que está sucediendo culturalmente, racialmente and nationally. y nacionalmente también, en ese entonces. Políticamente. I see. Políticamente. When God chose Abram, Cuando Dios eligió a Abraham, it was after Babel. fue después de que la torre de Babel fue derrumbada. Which is, we built this tower, and it will tell you the motivation to build the tower was so that we can make a name for Y ourselves. la motivación de construir esa torre fue para hacerse un nombre ellos. Nimrod era la cabeza de esa construcción. Now, these are people that have been spared from the flood. Fueron personas que fueron salvadas del diluvio. If they had built this tower as a monument to God's grace, Si esa torre hubiera sido construido para mostrar la gracia de Dios, or as a way to get closer to o God, para así acercarse más a Dios, God's response may have been different. la respuesta o los sucesos hubieran sido diferentes. But the motivation was, we want to make our names great. Pero la motivación, lo que le llevó a ellos a construir eso, fue para ellos hacerse un nombre grande de ellos mismos. una hegemonía. Sí, pero Dios dice no, y ya. So all the languages are confused, Ahí fue donde Dios confundió las lenguas, and they are sent out. y los dispersó. But here we have the development of every misunderstanding of God. Aquí tenemos lo que son los malos entendidos en la mente de las personas hacia Dios, But also different cultural practices. con diferentes prácticas culturales. But Abram, who was chosen, Pero Abraham, en ese entonces que fue elegido, was one of these pagans too. era uno de esos paganos también que estaba ahí. He was in Mesopotamia. Se encontraba en Mesopotamia. He would have had his own religious worldview. Él, su familia y todos los demás tuvieran su punto de vista religioso. God taps him on the shoulder, says, "Come with me. I'm going to show you who I am." Dios le toca y le dice, sígueme, quiero enseñarte, mostrarte quién yo soy. And Abraham, even though he believes in this God, Y Abraham, aunque él creía en ese Dios, he probably still believes in all these other gods too. él probablemente en ese entonces creía en todos los demás dioses que había. But God is discipling him and demonstrating to him Pero Dios le estaba discipulando y mostrándole a Abraham who the true God is. quién es el verdadero Dios. And so he is learning
He was in process. Él estaba en un proceso de aprendizaje. But God makes him a promise. Pero Dios le hace una promesa a Abraham. Genesis 12:1. Génesis capítulo 12, verso 1, If you follow me, dice que si me sigues, you're going to get three things. You remember what they are? vas a recibir tres cosas. ¿Recuerdan qué son esas cosas? Haré de ti una nación grande. Great nation. Dios le hace una nación grande. Will be blessed. ¿Qué más? Una gran nación. Van a ser benditas todas las familias de la tierra. Bendecir tu nombre. Okay, so he's promised a nation, a land, and to be a blessing. Nación, tierra y de ser una bendición para todas las familias de la tierra. So there's the three promises to Abraham. Son las tres promesas que Dios le hace a Abraham. I'll make you a great people. Te haré un gran pueblo, I'll give you a land, te daré una tierra and you'll be a blessing to all the y nations. será una bendición para todas las familias de la tierra. The Jews Los judíos are so focused on the nation and the land because they've been in exile. estaban tan enfocados en lo que es en la nación y en la tierra porque ellos han estado dispersados a través del mundo. They've forgotten about the blessing of the nations. Ellos se olvidaron sobre las naciones que iban a ser bendecidos a través de ellos, los judíos. And so this is what's going on in Luke chapter 4. Y esto es lo que está sucediendo en el capítulo 4 de Lucas. When Jesus says, "You're right, I am the Messiah." Y Jesús cuando esto es lo que está sucediendo cuando Jesús le dice, sí, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. And I'm here for the nations, Y yo estoy aquí para las naciones, not just Israel. no solamente para Israel. Right? Israel's too small a story. Porque Israel es una historia pequeña en cuanto a toda la tierra. It's the beginning of the story. Es el comienzo de la historia. Es como una semilla, pequeña. Pero la foca de los judíos es con la semilla, no la mata. Ellos estaban enfocados en su semillita nada más, no querían la The bendición. kingdom of God is like a seed, El reino de Dios es como una semilla, ¿sí? but it grows into a tree. Pero crece y se vuelve un árbol grande. And the Jews, they still want their seed. Pero los judíos querían esa semillita nada más. Ellos querían agarrar esa semillita. And Jesus is like, no, I'm here for the whole tree. Y el Señor estaba dejando saber que no, yo estoy aquí para recibir el árbol entero. Because what Jesus will ultimately do Porque finalmente lo que Jesús va a hacer is that he will make the nation of Israel global va a hacer lo que es la nación de Israel global as the kingdom of God, como reino de Dios. where every person from every nation, background, ethnicity can be a part. Donde cada nación, cada grupo de personas en la tierra van ahí a ese lugar. And the promise of land is not just a patch of dirt in Palestine, it's actually the whole earth itself. Y repeat that again. I said, and the promise of land is not just a patch of dirt in Palestine, it's the whole earth itself. La promesa de la tierra no solamente es en Palestina o en Israel, sino la tierra entera. Amén. And the blessing La bendición is for the nations. es para todas las naciones. So Jesus fulfills the covenant with Abraham. Entonces Jesús cumple el pacto que se hizo con Abraham. He overfills it. Él sobre bendice ese suceso. And so what God has done is by choosing Abraham, he creates a pathway back for everyone else. Y lo que hace ahí a través de Jesús es crear un camino de regreso Through Jesus. a través de Jesús para que la humanidad pueda regresar ¿a dónde? A los pies del Señor. Y disfruten de la bendición. Enjoy the blessing. And so this is why the Jews are missing out. Y por esa razón es que los judíos no estaban enfocándose en ese punto.
And the disciples keep missing it. Y los discípulos también no entendían tampoco. And we'll see that in a little bit. So, all right. So Jesus reads this passage from Isaiah. Jesús lee ese pasaje en el libro de Isaías. Go ahead and turn to 61, Isaiah 61, verse 1. Vamos a Isaías capítulo 61. Somebody read 1 through 4 for us. Del 1 al 4, alguien que lo lea. Y el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me unió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán a las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Ya que el Señor nos manda a que sea también. Biblia. Así le vamos más bien. Era una llama, Pero no creo que entiendo, y que ya Dios capacita ahí. Okay. When Jesus reads from Isaiah, he just reads the first verse. Cuando Jesús lee del libro de Isaías, él lee el primer verso. But they would have known the next section. Pero los judíos hubieran conocido la próxima sección que él leyó. It would come to mind. Le llegaría a la mente de una vez. They would remember the rest of it. Y recordarían el resto de lo que es este pasaje. Because it was an oral tradition. Porque era una tradición. So it's important that we look at what comes after what Jesus read. Y es importante uno ver qué sucede o qué viene después de lo que Jesús lee. And this is a normal thing in culture. I can demonstrate it for you right now. Y es algo normal en las culturas, le puedo mostrar también. I can do something and it will bring something to memory. Puedo decir algo, hacer algo y le traerá a colación en su memoria Because it's so algo, much a part of the culture. porque es parte de lo que es la cultura. Le puedo decir algo o hacer algo que le recordará algo de lo que él puede decir. Ay, hombre. Da, 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 da. Ay, hombre. Bueno, or dame su gasolina. Now I see where you live. Right? Jeff, tú no sabes cantar. But no, it brings it to memory, right? Pero le trae a su memoria lo que... Claro. Whether you like it or not, you know the songs. Aunque le guste o no, conocen esa canción. Culturalmente, claro. And now you'll be singing it in your head the rest of our Y day. ahora el día entero cantando esa canción. Well, maybe. Libertad en la casa de Dios. Sí, pasamos tiempo, Okay. The other two will find that.
So this is what's happening with Jesus. Entonces esto es lo que está sucediendo con Jesús. And so it would have brought the rest of this to memory. Entonces cuando él leyó eso, a los demás que estaban ahí le trajo a colación el resto de lo que de esos los versos. And I want to spend some time taking a closer look at it together this Y morning vamos a pasar un poco más de tiempo revisando esto, un poco más cercano. because Jesus is putting forward his kingdom agenda. Porque Jesús estaba poniendo hacia adelante la agenda de su reino He's laying out his expectations. y poniendo claro sus expectativas. So he has come to proclaim good news to the poor and set the captives free. Entonces él vino a librar a los pobres y proclamar libertad. And to declare the year of the Lord's favor. Y el año de favor del Señor. Anybody know what this is? ¿Alguien sabe de qué se trata esto? It's okay if you don't, but Está bien si no saben de qué. it means something specific to the Jews. Esto es algo específicamente dirigido a los judíos. And culturally, we may not understand Y it. culturalmente puede ser que nosotros no entendamos esto. But it's ¿De qué important. está hablando aquí? Anybody know? Want to take a shot? ¿Saben? No sé 100%, pero lo que creo como que de bendecir, ellos como que bendecían la cosecha del año y tenían como con esa prosperidad que esperaban. Esa es la palabra del Señor. Se celebra la fiesta, lo que con eso. Y Pero cuando él todavía dice ahí tenemos que es noticia buena para los pobres, proclamar libertad y da un desarrollo de lo que en sí el Señor quiere traer como a colación a través del año del favor del Señor. Dios quiere dar libertad a todas las naciones. Es lo que se entiende ahí. La noticia es buena para los pobres, para los angustiados. Dice ahí que en lugar de darle luto, le va a dar alegría. La buena noticia son algo que alegra el alma del ser humano, al que quiera que la dé. Es diferente a una mala noticia. Ahí se habla de una buena noticia. ¿Para qué? Para los pobres. ¿Cuál es pobre? Los que andamos sin dinero, los pobres en espíritu que necesitan de Dios. Entonces yo creo que eso es abarcado para todos. La pregunta es con relación a la cultura de los judíos, lo que ellos celebraban en ese día, lo que entiendo. Sí. ¿verdad? Jesús vino sí para eso mismo, Jesús vino para todo. Pero la relación ahí con eso, y todavía entiendo que hay grupos judíos que celebran que una fiesta, la fiesta de Purim, y todavía hay La fiesta, de Purim, que hacen una fiesta. Purim. eso fue los menos persas. So, Es de cuarentena. Sí. are you familiar with jubileo? Video. El jubileo, el júbilo, día de júbilo. De eso, esto está conectado a ese día. El año del favor. It's not just connected. De retiro. Hace falta jubileo. The year of the Lord's favor is the Jubilee Día year. de jubileo. El día del Señor, el favor del Señor, se trata de eso, el día del Año. júbilo. Año del Señor, año agradable, día de jubileo. They're the same. Son lo mismo. They're interchangeable. Son intercambiables. El año del favor del Señor y And so, el día de júbilo. Son Later, iguales. you can look in Leviticus chapter 25, Pueden ir al libro de Levíticos capítulo 25 donde toca sobre este tema and it talks about Jubilee and what it is. y toca el tema de júbilo o jubileo y van a descubrir de qué se trata eso. And so there's a cycle of 49. 49 or 50 years Un círculo de 49 años, 50 años where the Israelites are supposed to have an economic reset. donde los judíos tenían que resetear, por decir, lo que es el reloj de la sociedad. Slaves are released, Los esclavos, cada 49 años, tenían que ser librados. debts are forgiven, Las deudas perdonadas a quien sea que tenga una deuda con cualquiera. property is redistributed Las propiedades eran redistribuidas to the original families. o de vuelta a las familias originales. It's funny because in there God says that none of it belongs to you, it's all mine. El Señor dejándole saber que nada le pertenece a ustedes porque todo es mío. Eso se hizo por esa razón. Whatever we think we own, we're all renting. Sea lo que sea que nosotros pensemos que somos dueños de esas cosas,
estamos rentándola, por eso le pertenece a Dios. But what I want to show here is that there's real economic practice with this community. Pero le quiero mostrar que aquí en esta comunidad había una práctica económica. And Jesus is declaring an economic reset. Y el Señor ahí estaba declarando que fue un reseteando lo que es la economía, la sociedad, declarando el día de júbilo, Materially and spiritually. materialmente y espiritualmente también. Not one or the other, but both together. No una o la otra, sino ambos lados. And so this is the work of the Messiah. Esto es el trabajo del Mesías. I'm bringing good news. I'm Trayendo proclaiming buenas liberty. nuevas, proclamando libertad. I'm declaring El año a Jubilee. favor del jubileo del Señor. Then it goes on to say, Y después continúa diciendo, and the vengeance of God. comienza a tocar lo que es la venganza del Señor, de Dios. Well, the Jews are excited about this because they expect that vengeance to take place against the Los Gentiles. judíos estaban muy motivados sobre eso porque la venganza quería los judíos que cayera sobre sus enemigos. But the reality is that the Messiah, Jesus, receives that vengeance. He takes it on himself. Pero en realidad esa venganza de Dios cae sobre Jesús. Through this, A través de eso there is an exchange. hay un intercambio. Jesus turns our beauty, or turns our ashes into beauty. So we get beauty. El Señor cambia nuestra ceniza en belleza. He takes our ashes. Él toma nuestras cenizas. We get His oil of joy. Recibimos su aceite de gozo He takes our grief. o de alegría y Él toma nuestro luto. We get His celebration. Recibimos sus fiestas He takes our despair. y Él toma nuestro desaliento. Do you see that exchange? Ven ese intercambio que Dios hizo. El Señor fue que recibió todos los demás. Nosotros recibimos todo lo bueno. This transforms us Esto nos transforma. into what? ¿En qué? What's the text say? Ajá. ¿Qué es lo que dice el texto? ¿En qué nos convierte esto? Ese intercambio. Plantíos de justicia, ¿qué dice? Robles de ¿Cómo fue? justicia. Plantíos de justicia dice. Ajá. Robles de justicia. Robles de justicia. Robles de justicia. Árboles de justicia. Ajá, árboles. Whose work is this? ¿De quién fue este trabajo? De The Abraham. Lord. Cuando Planting of sembró the la Lord. semilla. A planting La of the Lord. plantación del Señor. All right. So far, we haven't done anything. Y hasta ahora nosotros no hemos hecho nada. Jesus has come as Messiah. Jesús vino como Mesías. Declares freedom. Declaró libertad. Absorbs God's vengeance. Tomó para sí mismo la venganza de Dios sobre sí. Gives us joy. Takes our ashes. Nos da alegría, toma nuestra ceniza, belleza. Or gives us beauty. Takes our ashes. Gives us joy. Takes our grief. Nos da lo que es alegría y toma nuestro luto. Gives us celebration. Takes our despair. Nos da fiesta y Él toma nuestro desaliento. Still God's work. Aún así es el trabajo de Dios. And through this, Y a través de esto, we are made oaks of righteousness. nosotros somos hechos robles de justicia.
¿Para qué? La gloria suya. What's that? ¿Cómo fue? Para gloria suya. For His glory. What's the text say? Trabajo. Yes, sí. Eso es verdad, pero ¿qué dice el texto específicamente? Dice, robles de justicia plantados por el Señor para gloria suya. Es que dice. Y después, Las ruinas antiguas serán reconstruidas. Rebuild the ruins. Levantar, Los asolamientos de antaño serán levantados. restaurar, Restore cities. Las ciudades en ruinas serán reparadas. The rubble. Rebuild. Junto con los escombros del tiempo pasado. Ok. ¿Para qué? Hace la visión. whose work is this? ¿De quién es este trabajo? Ours. la iglesia tiene que hacer eso. Y yo creo que no hemos comenzado. Ay, ya encuentro trabajo. Me da miedo eso. She said, it frightens me, she says, that we must take on this task. No tener miedo. Hay mucho para hacer. Hay mucho que hacer, sí. There's a lot to do, I said, she said. Jesus deals with our hearts and souls Dios, Jesús, brega con lo que es nuestros corazones, nuestras almas, to make us capable para hacernos capaces of participating in His kingdom work. en participar en hacer ese trabajo para el reino. Jesus does all of this for us, Él hizo todo eso para nosotros, to make us oaks of righteousness, para convertirnos nosotros en robles de justicia, who become capable of rebuilding, restoring, repairing, raising up. que después se hacen capaces para reconstruir, restaurar, renovar y levantar, But not in our own strength, pero no con nuestra fuerza y no solo, y no solo, con fe El Espíritu. y juntos Fe. con el Espíritu Santo. Amén. Okay? fe y con el Espíritu. But this is not just spiritual talk. Esto no es solamente uno hablar espiritualmente. It actually means that looking around us to see what is broken. Es uno ver a su alrededor y ver qué está quebrantado a nuestro alrededor. And stepping into the responsibility of bringing healing Y tomar esos pasos necesarios para traer sanación and hope. y esperanza. It's a call to leadership. Es un llamado al liderazgo. Because some people just sit Porque hay mucha gente que se sientan ahí los domingos and watch the house burn down. y se sientan ahí en su barrio, ver que la casa se queme ahí, viéndolo, tomar fotos, Tranquilo. videos. But leaders are saying, get the water on, grab a bucket, Pero we're putting this out. los líderes dicen, coge el cubo, busca la manguera, de pronto vamos a apagar esto. And if it burns down, Y si se quema, it won't be because we didn't do everything we could do to stop. no va a ser porque nos quedamos ahí con los brazos cruzados y no hicimos nada. And if it does burn down, Y si se quema, well, everyone else sits around and watches. mientras todos están ahí parados, mirando, The leaders say, los líderes van a decir, how can we help ¿cómo podemos ayudar build this house back? a reconstruir esta casa de nuevo? Whose work is this? ¿De quién es este trabajo? La iglesia. Nosotros. Nosotros, la iglesia. La iglesia. How good of a job are we doing? ¿Qué tal trabajo estamos nosotros haciendo como iglesia? Entonces la iglesia tiene que trabajar junto de la comunidad, porque mayormente podemos ver que a veces hay egocentrismo, aún dentro de la iglesia, porque solamente estamos viendo lo que estamos dentro, pero por lo de fuera no nos enfocamos. Many times we focus on those that are inside the four walls and not on those that are outside.
A mí me pasó algo parecido y tiene que ver mucho con la comunidad y de ahí se me salió ya lo que es el hábito de nada más ser cristiana de la iglesia. O sea, entendí ahí en ese momento que soy parte de la comunidad y que por ende tengo que participar junto con la comunidad en lo que esté de acuerdo con el desarrollo. Allá se le estaba quemando una casa a un vecino y era a mediados casi como de las 12 de la noche. Yo voy y miro por la ventana y veo ese humo que sube. Pero Wilmer, la casa del vecino de ahorita que no fue, pues yo bajé inmediatamente y bajaron muchos vecinos. Y él, turbado, pues bueno, pero vamos a sacar los trates. Y él desesperado, bueno, pues vamos a ayudar. Y nos entramos todos ahí en comunidad, ese grupito de vecinos. Me pude ver involucrada ahí, ayudarle a sacar su They traje. went and helped and bring some furniture out and help. Y gracias a Dios a él no le pasó nada. Pero prácticamente fue un mover rápido entre la misma comunidad, siendo los vecinos cercanos con él. Y yo pude verme involucrada ahí. Y me gustó verme No one was hurt, involucrada. and she got involved. They got involved and helped in bringing all the furniture out, and thank God no one was hurt. Y entendí que como iglesia uno tiene que estar involucrado. And she Porque understood uno that as a hace church lo we que need to le be dio a él. involved. A mí me importó la situación. Entonces, la Y debe comunidad. importarnos a nosotros. Exactamente. And it mattered to her to get involved in helping. What I want to point out here is that as oaks of righteousness, Lo que le quiero señalar aquí es que como robles de justicia o árboles de justicia, this is a planting of the Lord for the display of His splendor or glory. la plantación del Señor para el resplandor de su gloria. Right? His glory is not displayed here on Sunday. Su gloria no es mostrada los domingos por la mañana cuando nos reunamos en la His congregación. glory is on display through our rebuilding, our restoring, our repairing, our raising. Su gloria es mostrado en lo que es la restauración, en la reconstrucción, en what else? Raising up. En levantar. Sometimes we think, but you have palm trees here, so. These aren't oak trees, these are palm trees. But Estos son palmeras, dice, no son robles, palmeras. that this is where the glory gets displayed. Muchas personas creen que aquí es donde los domingos adentro es donde la gloria se siente. We're not doing the work here. Ahí la persona no están haciendo el trabajo. Our gathered worship is a rhythm. Nuestra forma de congregarnos es un ritmo que debemos llevar. ¿Sí? It's a part of who we are. Es parte de quienes somos, porque debemos congregarnos, It's not the point of who we pero no es el punto principal de quienes somos. are. I need to breathe to live. Necesito respirar, dice Jeff, para vivir. If I just sit here and breathe, Si yo me siento aquí, solamente respiro aquí tranquilo, how impressed are you ¿qué impresionado van a estar conmigo? with my ability to breathe in and out? Con mi habilidad de poder respirar para adentro y I'm impressed. para afuera. Él está impresionado, sí. It's a part of who we are. It's how we're supposed to function. Es parte de quienes somos, cómo debemos nosotros reaccionar. But I didn't get up this morning so that I could breathe. Pero no me levanté esta mañana para yo solamente respirar. I am breathing so that I can get up. Estoy respirando para poder levantarme You know, along with a few other things, hopefully. y hacer otras cosas más también. And so from the very beginning, when Jesus announces, I am the King, Entonces, desde el principio, cuando el Señor dijo que yo soy el rey, el enviado, He says, I'm making a people. y estoy construyendo un pueblo, And we're going to redo everything. y vamos a rehacer todo. And we're going to undo all of this. Y vamos a deshacer todo esto.
todo. And it's almost like he's saying to the Jews, you have made this about you. Es como si el Señor estuviera diciendo, ustedes están haciendo de esto los mandatos que Dios le dio a ellos, en otra palabra. Tratarse solamente de ustedes. You want to make your name great. Ustedes quieren hacer sus nombres grandes. I'm the Messiah. I didn't come to make your name great. Jesús hablándole a ellos, poniendo claro que yo soy el Mesías y no vine para hacer sus nombres grandes. I came to make God's name great. Vine a hacer el nombre de Dios grande. Amén. And this is how we're going to do it. Y de esta manera que lo vamos a hacer. Everybody see that? ¿Entienden esto? Amén. Is this fundamentally different from how we've understood the work of the church up to this point? Es esto fundamentalmente diferente a como nosotros anteriormente teníamos el pensar. Como antes lo entendíamos. Es esto diferente a como pensaban tal vez en el pasado. Are there questions about this before I move on? Preguntas sobre esto antes de seguir hacia adelante. La pregunta que me inquieta es, entonces, la nación judía esperaba un rey que lo liberara de aquellos reyes paganos de ese tiempo de él. Y Jesús viene, por eso entonces ahí entra en que ellos le rechazaron, porque como ellos tenían la visión de que era un rey poderoso que venía a libertarlo a ellos, para que ellos fueran bien, un hombre grande en la tierra, que era lo que perseguían. And so she said Jesus was tossed aside by the majority of the Jews because they were waiting for a Messiah who was going to liberate them from the oppression and all that. Entonces ellos, al ver que no fue así, por eso rechazaron al Señor. Sí. And so that's why he was, in other words, tossed aside by the majority of the Jews. Right. Because they were waiting for someone that was going to bring freedom to them, the people of Israel. And they didn't want this freedom. They didn't understand it. Ellos no querían esta libertad, no la entendían esta libertad. Porque sabemos que el Viejo Testamento habla de que llegaría el Mesías, y todos los judíos saben eso, ¿no? Sí, exacto. Porque a través de la historia, los siglos, Estaban esperando. ya las familias hablaban de ese Mesías que iba a venir, y cuando Jesús llegó, ellos no querían a Jesús, querían a alguien que los iba a liberar. Yeah, all right, so we're getting ready to move to a different section now. We're going to take the next step. Vamos a tomar ahora la próxima sección. Does anybody want a photo of this before I erase it? ¿Quieren tomarle una foto a esto antes de Or you write it down? Lo voy a borrar. Si quieren tomarle una foto. No me falta mucho. Jeff, yo creo que, o sea, a mi entender, mi criterio, o contextualizando el texto en este tiempo, el objetivo principal de cada una de esas proclamaciones de Jesús, de traer buena noticia, proclamar libertad y todo eso, es compartir. O sea, compartir el Evangelio. ¿Cómo fue, hermano? Lo siento. Yo le decía a Jeff que contextualizándolo yo según mis criterios, la parte de la proclamación, llevándolo, ¿verdad? Exacto. Contextualizándolo a este tiempo, lo que Jesús anunció. Se trata, la palabra clave para mí sería compartir, porque yo comparto la buena noticia del Evangelio. Compartir el Evangelio. Yo proclamo libertad y es una manera de yo compartir con el otro. Sharing the gospel, in other words, with everyone, and not only that, but we need to do also, no solamente proclamar el Evangelio de Dios, sino hacer también. Well, the other question too Ella is, dice que lo comparte con lo que ella es una proclamación. Sí, Para ella sí, it's to proclaim the gospel. still proclaiming, but we also have to ask the question, we have to clarify, what do we mean by
sharing the gospel. También tenemos que hacernos la pregunta de qué estamos diciendo cuando decimos proclamar el Evangelio. Sí, Tenemos que preguntarnos, So- ¿de qué estamos hablando cuando decimos proclamar el Evangelio? Sí, enseñar a los demás, como dice la palabra. But what is the gospel? Pero ¿qué es el Evangelio? El Evangelio es la buena nueva, la buena noticia. Good news. But what is the good news? ¿Qué es la buena nueva? ¿Qué es la buena nueva? Describe it. Describan, que estaba ahí mismo, ahora mismo, eso estaba ahí escrito. ¿Qué es la buena proclamar nueva? libertad, La noticia de libertad a los salvación, cautivos, Levantar, restaurar, redimir. Restore. edificar los muros caídos. Because sometimes when we say the gospel, Porque muchas veces nos decimos el Evangelio. some people will say that the gospel is just Jesus died for your sins. Muchos dicen, bueno, el Evangelio es, bueno, Jesús, que Jesús murió por nuestros pecados And that he rose from the dead y que Él se levantó de entre los muertos so that you can have eternal life. para que te obtenga vida eterna. And what I would suggest to you is that it's part of the gospel, but it's not the gospel. Y yo le quiero dejar saber que eso es, sí, parte del Evangelio, no es todo el Evangelio. Because if that is the gospel, if that's it, Porque si eso es todo el Evangelio, we only really need the last 3 or 4 chapters of Matthew, Mark, Luke, and John. entonces solamente necesitaríamos los últimos capítulos de Mateo, Lucas y Marcos también. Right? What's all that other stuff about? Entonces, ¿de qué se trataría todo lo demás? Because if you read closely Porque si uno lee atentamente through the 4 gospels, a través de los 4 evangelios, and it says that Jesus is going from town to town preaching the good news. dice que Jesús iba de pueblo en pueblo predicando las buenas nuevas. He is not preaching, I've come to die for your sins, so you don't have to go to hell. Él no estaba predicando que yo voy a morir por ustedes para que ustedes no vayan al infierno. He is preaching about the kingdom of God. Él estaba predicando sobre el reino de Dios. And if you read closely, you will see that the kingdom of God, or the kingdom of heaven, Y si uno lee atentamente, uno va a ver que el reino de los cielos it's not heaven, no es de los cielos, it's God's kingdom here on earth. es el reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Jesus is not talking about helping you so that when you die you can go to heaven. Jesús nos estaba diciendo de ayudarle a la gente para que cuando mueran vayan al cielo. But he is saying, I'm going to conquer sin and death so that you'll be raised to life again here on earth. Pero el Señor dijo, en otras palabras, que yo he conquistado la muerte para que puedan tener vida aquí en la tierra. And I'm establishing a people that is going to make that kingdom a reality. Y estableció un pueblo para hacer eso la realidad. And so part of the reason why we're digging into culture, we want to understand as best we can what's going on in their own context. Y por razones de poder entender las culturas, estamos entrando en lo que es ese ambiente de culturas diferentes para uno poder entender el contexto, So that we can get closer to the right meaning. para uno acercarse un poco más al And significado. it's a language, culture, and history work. Lenguaje, cultura y trabajo de la historia. Porque recuerde que el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad aquí. Muchos creen que vamos a ir para el cielo, que bueno, es aquí. Hágate tu voluntad aquí. As a, just an example of how language works. Un ejemplo de cómo funciona las lenguas. Las Bueno, lenguas. Yo soy un gringo. Mi primera vez aquí, yo estuve operando eso en todas las calles, en todas las ciudades. El 27 de febrero. No sabía de 27 hubo una And for calle. me, it was like, oh, Para él era una calle. okay. Llamada 27 de febrero. Right. Is it more than the gospel? Pero, ¿cómo vamos a echar? But is it more than a street name? Pero es el 27 de febrero tiene algo más conectado que una calle. Algo detrás de La eso. historia, claro. Pero para un gringo, no, es una calle. Cultural identity. Es una identidad cultural ahí en ese Sí, nombre. exactamente, para ellos, como el 1 de julio. Exacto, exacto.
For you, like 4th of July. Yeah, yeah. Un trasfondo histórico también. Que aparentemente no tiene su trasfondo más allá que es satánico, porque esa fiesta es Sí, hay dividida historia, el mismo día, no esa fiesta que hacen el 27 de febrero, la vaina es. Right? There's all these different layers of meaning. Tiene un significado, otro grado detrás de esa fecha. So if I say it's a street name, Si yo digo que es un nombre de una calle, ¿yo soy correcto? ¿está correcto? Sí. Pero No. hay mucho más. La independencia, la identidad cultural, la historia, la nación de nuestro país, de la República Dominicana. Entonces tenemos la misma situación con esa palabra. El Evangelio. Que abarca más, que no solamente es lo que hemos conocido, es más. Yo quiero decirle algo, si es lo que yo puedo entender desde que usted inició. Usted me está explicando a través de la palabra que no solamente Dios vino a quedarse como con Abraham, llamándolo de su tierra, de su patria, para él darle un llamamiento ya genuino, porque Abraham viene de los paganos, donde venimos todos con cultura, con cuantas cosas. Y Dios se le trae a él y le llama y forma de él una nación, una tierra, y le dice que él va a ser de bendición. Estoy entendiendo en el camino por donde vamos que el objetivo principal de Dios no es que nada más un grupito sepa lo de él, sino todo un pueblo grande. Sí, porque el Señor lo declaró en Génesis capítulo 12. Toda la tierra, no solamente Israel, porque es muy chiquito Israel. Exactamente. Y teníamos contexto de que era Israel nada más. Eso es lo que uno aprendió. Sí, no se trata de Israel. O incluso hoy en día muchos cristianos que Israel. Sí. También Israel, pero el mundo. Entero, No los toda judíos. la nación. Los judíos tienen la misma responsabilidad que nosotros tenemos. La misma responsabilidad. Nada más, nada menos. Estamos en el mismo bote. Estamos en el mismo bote. She's pointing out that we were called to be blessed. Not only the Jewish people. Yeah. And I said that we find that in Genesis chapter 12, where the blessings came through Abraham to the entire earth, not only to Israel. Lo que pasa es que yo pensaba que eran exclusivos. Sí, Yeah. porque The thing is that they thought it was exclusively for them. Right. And we still have that problem in the church today. Y aún tenemos ese problema, como le estaba señalando, que muchos de nosotros cristianos pensamos que Israel todavía es el enfoque, ¿no? But what I want to point out is that much like 27 de febrero, Pero lo que le quiero señalar, así como ese letrero que dice 27 de febrero, we can have a very superficial understanding of the gospel. podemos tener un mal entendimiento superficial sobre el Evangelio también. The gospel is not less than personal salvation. El Evangelio no es algo menos que la salvación personal, But it is so much more. pero es mucho más. We could say 27 de febrero, it's not less than a date. That's another one we left off. El 27 de febrero no es algo menos que un día, una fecha Or a street. o una calle, But it is more. pero es más que eso. Properly understood in its cultural, historic context. Apropiadamente entendido en su contexto histórico, cultural, todo esto. If we are interpreting the scriptures well, we have to recognize that these things are laying around everywhere. Si entendemos las escrituras correctamente, debemos entender que hay otras cosas que están conectadas a lo que es el Evangelio. And so we can't assume that we always know exactly what we're reading. Y no podemos presumir que estamos entendiendo lo que estamos leyendo. Siempre. Which is why it's important to study like this. Por eso es importante Use estudiar de whatever esta other manera tools you can y tener todas las herramientas que podemos adquirir that can help you understand the history and the culture. para poder entender la historia y la cultura. Did you comment? Pregunta. ¿Quería decir algo? Sí, que el Evangelio es un estilo de vida. Todo lo que The el gospel is a way of cristiano life. hace tiene que estar conectado ahí. Everything that a Christian does must be connected to the gospel. Yo soy docente, yo soy maestra, pero yo estoy comprometida en ese mandamiento de Abraham, que se bendecirán toda la familia de la tierra. Con lo que yo hago, yo tengo que aportar mi parte, y eso es el Evangelio. En todo lo que hago,
en todo lo que soy y contribuyendo para que esa misión sea real aquí en la tierra, que no ir preparándonos para una estadía futura del cristiano, sino es aquí, real. Con relación a eso, teológicamente sabemos, ¿verdad?, todo lo que hay detrás de ese tema, pero enfocándonos eso aquí. Parte de la expansión de nosotros, de nuestra responsabilidad aquí en la tierra es eso, vivir el evangelio con lo que hacemos y cómo The involucramos a gospel, in other otros words, is that we need to en ese live hacer. the gospel. Yeah, let me use the bathroom quick. Yeah. A eso es lo que yo me refería ahorita cuando hablaba de compartir, porque tú no andas con un sello en la frente que diga evangélico, pero tu forma, tu testimonio, hasta montarte en un carro, tú dices lo que eres. Todo. ¿Qué pasa? Que el evangelio se refleja. Amén. Eso se refleja. Tú tienes que hablar para la persona decirte, Dios te bendiga. Cuando tú te montas de un carro, como tú dices, donde quiera que tú estás, sierva, la monto. ¿Cómo ese motoconcho identifica desde lejos que tú eres cristiana? Porque eso se refleja, ¿sabes? En tu área de trabajo. Hermana, ¿sabes por qué? Porque se refleja. No quiero decirlo. Y que está comprometida en hacer algo. Ok, busca de Mateo, capítulo 16, versículo 13 a 20. Amén. Del 13 a 20. Mateo 16 al 20. Sí. Del 13 al 20. 13 hasta 13 20. hacia 16. Sí. Ujú. Ok. Y decimos, cuando llegó, Que la tierra de ley. Léalo, hermano. Sí. Ujú. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, Jeremías, o algunos de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Acá el 20. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atare en la tierra será atado en los cielos. Y todo lo que desatare en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. All right. We see the same account in Luke chapter 9, Vemos este mismo relato en Lucas capítulo 9. but Matthew gives us a little more information. Pero aquí Mateo nos da un poco más de información. All right, so Jesus says, who do you say that I am? Jesús le dice, ¿quién dicen ustedes que yo soy? All right, now keep in mind, Jesus is already in Matthew, he's already preached the Sermon on the Mount. Recuerden que ya él estaba predicando en el Monte de los Olivos, Mateo capítulo 5. And he does the Sermon on the Plain in Luke chapter 5. En Lucas 5 también da su sermón ahí también. And essentially, if you want to read the constitution of the church, read the Sermon on the Plain in Luke, the Sermon on the Mount in Matthew. Y si uno quiere leer lo que es la constitución de la iglesia, lean esos capítulos. Because this is Capítulo 5 de where Mateo, Jesus says, my people will live this way. porque ahí es donde Jesús declara que su pueblo vivirá de esta o cual manera. They will live out this gospel. Y
van a vivir este evangelio. En el libro de Lucas, capítulo. And so now we've got the Luke point chapter, where- what is that? Luke chapter 5. Capítulo 5 de Lucas y también capítulo 5 de Mateo. Jesús dando sus instrucciones. And so Jesus is taught, he is served, he is healed, he's declared that he's the Messiah. Jesús estaba enseñando, ha sanado, declarando que Él es el Mesías. And then he says to the disciples, who do you say that I Y am? después le dice a sus discípulos, ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? And Peter says, you are the Messiah, you are God's king. Pedro le dice, tú eres el Mesías. En otra palabra, tú eres el Rey de Dios. All right? And this is what Messiah means. It just means God's king. Y eso es lo que Mesías significa, Rey de Dios. Who saves in all the ways that we described earlier. El que salva a través de toda la forma que yo le he explicado. But then Jesus says, and Peter, on this confession, Pero ahí Jesús le dice a Pedro, Pedro, sobre esta confesión que tú declaraste, on this rock, sobre esta roca, esa roca, I will, señalándose a él mismo, I will build my church. yo construiré mi iglesia, edificaré. Now, Roman Catholics argue that Jesus is saying that Peter is the rock. Los católicos romanos argumentan y dicen que Pedro es la roca, That they will build, that Jesus will build the church on. que la iglesia iba a ser construida sobre esa declaración All right? en su mente de que Pedro es. And that interpretation didn't happen until years after the Catholic Church had already been kind of developing. Y eso no sucedió sino años después de que la iglesia católica comenzó a desarrollarse. They read it back into the text Leyeron de nuevo ese texto from their point in history to justify de su punto en la historia cuando ellos comenzaron a construir la iglesia to católica justify their hierarchy. para justificar su jerarquía. But it's bad theology. Pero es mala teología en All su right? parte. So as Jesus is saying this confession Jesús is the rock. estaba diciendo que esa confesión es la roca. It's a metaphor. Es una metáfora. So on the confession that I am the king, Entonces, Jesús diciendo, en esa confesión, Pedro, que yo soy el rey, I will build my church. sobre esa roca yo edificaré mi iglesia. Your Spanish is closer than my English Su español es más cercano a lo que es la traducción. to the original Greek. Más cercano, nuestra traducción está más cercano a lo que es a la traducción griega que al... Ecclesia. Sí, Ecclesia. sí, porque en el griego es eclesia, que significa iglesia. This is transliteration. It's Ujú. Ecclesia. This is the first time we've heard Jesus use the word church. Aquí es donde escuchamos a Jesús utilizar esa palabra de iglesia la primera vez. We're halfway through the Gospel of Matthew. Estamos mitad de camino en el libro de Mateo It's the first time we hear the word church. y es la primera vez que escuchamos esa palabra de iglesia. Jesus didn't make this word up, ecclesia. Jesús no inventó esa palabra eclesia, no la inventó ahí, It's been around for a long time. porque ya estaba en fusión esa palabra, era una palabra que se utilizaba frecuentemente. It's been in use for 500 years. En ese entonces ya tenía unos 500 años de uso esa palabra. The original ecclesia La eclesia original referred to the governing bodies of each Greek city-state. Estaba conectado a esos cuerpos que gobernaban esas ciudades griegas. A esos le llamaban Made up of citizens eran como juntas
compuesto de ciudadanos who took into consideration the issues facing their communities, que tomaban en consideraciones esos temas, problemas que afectaban su pueblo, su ciudad. elected people to take responsibility for these issues, Elegían personas en su grupo para que se encarguen de esos problemas que estaban sucediendo en la comunidad develop strategies and address the issues of their communities. y desarrollar estrategias para enfrentar cual sea la situación, los problemas de la comunidad. Eso eran las It was iglesias. a group of political leaders Eran grupos políticos seeking the good of their communities. buscando hacer lo mejor para el bien de la comunidad. Jesus says, I'm the king, Jesús, entonces, cuando está aquí en el libro de Mateo, le declara: yo soy el rey and I will establish my leadership, my people on this. y yo voy a establecer mi pueblo, mi liderazgo sobre esto. Now, at the time Jesus uses the term, it's much more common. Entonces, cuando Jesús utilizó esa frase, era una palabra muy frecuentemente usada. It doesn't just refer to governing political bodies. No solamente se estaba refiriendo a lo que eran esos cuerpos gubernamentales encargados de resolver It can problemas. refer to all kinds of different interest groups. Podría Affinity groups. también definirse como juntas de vecinos, vamos a decir. Now, but it could be like groups that share the same interests. It could be Grupos que estaban interesados en los mismos intereses, se llamaban también cyclists of Jerusalem, vamos a decir ciclistas de Jerusalén, también eran you know, grupos. the Judean Smokers Club. ¿De what? The Judean Smokers Club. También grupos de fumadores. Yeah, Eran grupos, se le llamaban different iglesias, social groups iglesias. that shared common interests. Eran grupos que compartían intereses comunes, iguales. en otras palabras. But Jesus is speaking in a political context. Pero Jesús aquí está hablando en un contexto político. He just said, who do you say I am? Y le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? So you're the king. Dice, le dejan a tú eres el rey, el Mesías. And he said, you're right. Y está en lo cierto. So when he says my ecclesia, Cuando él dice mi iglesia, he's got to be leaning into the original meaning. él está inclinándose más al significado original. Which means that when Jesus says, I will build my church, Significa que cuando él dice que yo edificaré mi iglesia, he cannot be talking about a worship gathering on Sunday. él no se estaba refiriendo a un grupo de personas congregándose los domingos por la mañana solamente, no estaba hablando solamente de eso. He's not talking about another temple. No está hablando sobre otro edificio o otro templo. He is talking about a movement, Él estaba hablando sobre un movimiento, a revolution, una revolución, an original revolution, una revolución original, where people do not fight with weapons and with revenge, donde las personas no van a pelear con armas o con venganza, but we fight with love pero sí and forgiveness. van a pelear con amor, con perdón. And he says, and the gates of hell, Hades, death, Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. cannot stand against his church. Which means ¿Qué significa? that the church has an offensive posture. Quiere decir entonces que la iglesia tiene lo que es una postura Offensiva. ofensiva. Sí, ofensiva. That the church is to be putting pressure against the gates of hell and death. Y que la iglesia está poniendo tanta presión sobre las puertas del Hades, Right? Gates, walls, paredes, rejas. they're a fortification
son Sinónimo. muros de fortificación. Sí. They're defensive. Son para uno defenderse. They're to keep people out and the right people in. Es para mantener afuera los indeseables y adentro los deseables. Right? But the enemy Pero el enemigo has built walls around the brokenness of the world. ha construido el enemigo paredes, muros alrededor de todo lo quebrantado en el mundo. And who's going to push them down ¿Y quiénes son que van a derrumbar esas paredes? or die trying? ¿O morir tratando de derribar esos muros que nos separan? It's the church, Nosotros. La because iglesia. the very worst that could happen to us, Porque lo peor que nos puede suceder a nosotros en ese intento de derribar esa diferencia en el the mundo worst that could happen to us is that we would open our eyes, we'd sit up, we'd brush the dirt off of our shoulders and march into glory with King Jesus. es que podemos levantarnos, sacudir ese polvo de nuestros cuerpos y marchar al reino de Dios. See, if it's true that Jesus has broken the power over sin and death, Si es verdad que el Señor ha quebrantado, roto todo ese poderío satánico sobre la muerte y el pecado, we don't have to be afraid no tenemos que tener miedo entonces, of anything. de nada. Death for us is not the end, it's just passing through a different door. La muerte para nosotros no sería el final de la cosa, sino entrar de un lugar a otro. All right, so the church is supposed to be actively engaged in the culture. Entonces la iglesia debe estar activamente en acción dentro de la cultura. Which connects to Isaiah 61 from Luke chapter 4. El cual nos conecta a nosotros, a Isaías 61, en el capítulo 1, Where we are rebuilding, donde restoring, renewing, and raising up. 61, verso 1 en adelante, donde estamos restaurando, librando, what else? Levantando, restaurando, reparando. Restaurando, reconstruyendo. All right, it is in being activated as the oaks of justice that we are attacking Uno walls. ser activado en ser robles de justicia para hacer ese trabajo. And Jesus says, and I will give you the keys to the kingdom. Y el Señor le deja saber aquí a ellos, y yo te daré las llaves del reino. Judy and I are walking out to the street. Oh, Judy, okay. if we're walking out to the street and I give her the key to the truck, my truck, Si la hermana y Jeff están saliendo para afuera y Jeff le entrega la llave del auto a la hermana, ¿qué what do you think's going to happen? ¿qué piensa que va a suceder? Que puede tomar la llave y salir. Ella va a Que ella va a Ella va a conducir. Ella va a conducir. Le está dando una autoridad. El vehículo. She's going to drive. Ella va a conducir. Ella va a conducir. Whose truck is it? ¿De quién es la guagua? De- De Jeff. Right. She's driving. Pero ella va a conducirla. Whose kingdom is it? ¿De quién es el reino? It's Jesus. Del Señor. de Dios. Right. Who is he asking to drive? ¿Y a quién es que Dios le está pidiendo que conduzcan? A nosotros. I've made you oaks of righteousness so that you can rebuild, renew, restore, raise up. Entonces, el Señor aquí nos deja saber que Él nos ha hecho nosotros robles de justicia para que nosotros podemos redimir, renovar y restaurar. But since I've never seen Judy drive. Pero como yo nunca he visto a la hermana manejar, déjame llevarme mi llave. Yo no sé, Jesús. Yo soy el rey. O sea que el Señor confía en nosotros. Que ya no sé. La llave del rey. Bueno, yo ¿La creo palabra? que realmente un cristiano debe ser un buen guerrero, porque el guerrero dentro de su casa puede decir, yo soy guerrero, pero para demostrar que eres un buen guerrero tienes que salir Christian al must campo be de a good batalla soldier, a warrior. y Porque dentro de demostrar, su casa, ¿qué?
diciendo yo soy un guerrero, yo soy un buen Because at guerrero. home we may say I'm a good soldier, I'm a good soldier. Pero realmente, para demostrar que somos buenos guerreros, tenemos que salir al campo de batalla y ver qué hay allá y combatir contra eso. Yeah. But to be a good soldier, we must be in the fields. In the fields. Pero para mí es penoso ver cómo hoy algunas personas se dicen ser iglesia, pero cuando salen, no salen a renovar, sino salen a destruir lo que no está destruido totalmente. Porque la forma que hablan, lo que hacen, en vez de ayudar a la persona, termina matando a esa persona con la forma que ellos realmente predican el evangelio. Para mí es realmente muy penoso ver cómo eso... Eso es falta de conocimiento. Eso anda dentro de la iglesia. Sí. Eso no solamente fuera, dentro de la iglesia, inmediatamente no te hablan con esa sabiduría que deben hablar, te sabes, inmediatamente te hacen así. Sí. Una crítica. Terminan de destruir. Sí. Entienden que la persona tiene que responder a ellos, no a Dios. Catch me up. She says that we, like she was saying, that we say we're warriors, and at home we say we're warriors, but we don't go out into the field and do what. And many times we cause a lot of damage as Christians in the way we live our lives. Yeah, show contrary to what we should be living and showing in a good example as a Christian. I want to point out too, we talk about the ecclesia. Ciudadanos. We're caring for the community. It's a group of leaders. Nosotros cuidando la comunidad debemos ser un grupo de líderes. Which means that the church should not be a place where there's just sheep and a shepherd. La iglesia no debe ser un lugar donde se reúnen las ovejas y el pastor. The church should actually be La iglesia en verdad debe ser Gran honra de líderes. No, líderes. Sí. yeah, thanks. granja de liderazgo. A leadership farm Una granja de liderazgo where we're discipling and developing people, donde estamos discipulando, desarrollando personas, preparing them, sending them, preparándolo y enviándolo, and not by themselves but in teams, y no solo, sino en equipo, to be engaging in the community. para que se comprometan a estar en la comunidad. This is what it means to have a church that has an offensive posture. Eso es lo que significa tener una iglesia con una postura ofensiva, Not passive. no pasiva. A room full of sheep with one pastor Una habitación o un salón lleno de ovejas con un pastor is unfaithful to the vision of Jesus. no le están siendo fiel a la visión que Jesús tenía. Porque Dios dijo en su palabra, id y hacer discípulos. O sea, nosotros somos los discípulos. Somos los que tenemos que salir e ir, no quedarnos, no para quedarnos estancados, sino salir, ir a predicar el evangelio a todas partes, como lo dice Jesús. ¿Saben? Enseñando a otros, ayudando a otros. Teaching others, helping others, But not just with words. pero no solamente con palabras, Demonstration. pero mostrándole. And our demonstration is not our abstinence from sin. Mostrándole a ellos no es uno abstenerse del pecado, no es eso. And our abstinence from things that aren't sin. Y nuestra absteniéndonos de aquellas cosas que tampoco no son pecado, no es pecado. Our demonstration is acts of love, mercy, and service. Nuestra demostración debe ser de hechos de amor, mostrándole afecto, ayudando en todo lo que podemos.
in ways that raise questions in the community. De una manera que van a surgir preguntas de las personas en la comunidad. ¿Por qué ustedes hacen esto? Le van a hacer And preguntas. say, why would you do this? ¿Y por qué están haciendo esto? ¿Por qué están limpiando el parque? And ¿Por qué están- then we use words. Y después utilizamos esas palabras. Well, it's because Jesus loves me, and this is what I believe loving Jesus looks like, and He loves you too. Entonces ahí tenemos la oportunidad de decir, bueno, porque Jesús me ama y yo quiero amarle a ustedes. And I'm His representative. Y yo soy uno de sus representantes. I'm not His representative by condemning you. No sería su representante si estoy condenándole a ustedes. I'm His representative by serving. Sí, le estoy representando a Él cuando le sirvo a ustedes. If we can introduce people to Jesus, Si podemos presentarle a Jesús a las personas, the Holy Spirit will deal with their sin. el Espíritu Santo es el que va a bregar con el pecado de esa persona. We'll talk more about that later, but Alexander, Vamos a hablar un poco más sobre eso. Sí, yo iba a decir sobre lo que Jeff termina de decir. Cuando nosotros realmente salimos a la comunidad, no solamente llevamos la palabra, allí también vemos los problemas y los riesgos que hay dentro de nuestra comunidad. Y como buenos líderes podemos resolver algunos riesgos para nuestra comunidad. Plan de trabajo. Plan de Sí, trabajo. algo que pueda impactar a la gente a ver a Jesucristo en nosotros. Yeah, well, and Alexandra and her husband, they lived this out. Dice que Alexandra y su esposo viven esto. I'm excited that you're here because I think you will leave here with a language that connects with the things that you've been doing for years. Dice que él está contento de que usted esté aquí porque usted se va a ir de aquí, de esta clase, más capacitada para seguir haciendo su trabajo de una mejor manera. They live in a community where the poverty there is on purpose. La hermana y su esposo, su familia viven en una comunidad donde la pobreza se creó a propósito, esa pobreza ahí. It's the result of economic exploitation Es el resultado de explotación económica del gobierno. of Haitians and Haitian Dominicans. Opresión de los hermanos de Haití que viven allá en Barahona. And they have all the resources they need to leave that community, Ellos tienen todos los recursos para salir de ahí, para esa comunidad. but they have stayed and Pero they se have han invested quedado, and han poured in. invertido, And Bate Nueve is one of the nicest bates amongst the bates in that region. y el Bate Nuevo es uno de los bates más buenos en esa región. Because they have partnered with people to rebuild, to renew, to restore. Y eso ha sucedido porque ellos se han hecho compañeros con personas comprometidos a redimir, renovar y restaurar. They have sidewalks, they have paved streets, they have a school, Tienen sus contenedores, tienen sus escuelas, tienen su calle They have a park. arreglado, su parquecito ahí. and they have a voodoo priest. Y también tienen un sacerdote del vudú ahí también. Now they didn't bring him there, he came on his own. Ellos no lo llevaron allá, ese hombre fue para allá. But he doesn't do crap for the community. Pero él no hace nada para la comunidad. No, Alright? nada. But their ministry, the churches that they planted and the people that they're leading, they're working with all the people. Las iglesias que han establecido allá, esos grupos ayudando, están ahí para el beneficio de la comunidad. Oaks of righteousness. Son robles de justicia. So, and we have satellite seminary there now. Y también tenemos allá lo que es el seminario a través del satélite también allá. So, I want to get through this before the break. Quiero pasar este materia antes de que terminemos. And so you know, I'm doing theological foundations now. Entonces, tocando lo que es estos fundamentos teológicos. And then after lunch, I want to talk about two different models of the church. Después del almuerzo quiero tocar sobre dos modelos que existen de la iglesia.
And some of this is going to be controversial Y algunas de las cosas que vamos a tocar son un poco controversiales, because I'm going to push us really hard porque les voy a empujar un poco duro to live, lead, and serve like Jesus. para que vivan, lideren y muestren a Jesús en sus vidas. Which will mean 100% rejecting legalism. Que le va a obligar a rechazar lo que es el legalismo. Which is a really, really deep problem in our churches here. Que es un profundo problema que hay dentro de la iglesia. And it's not just a matter of disagreement. No es una cosa de desacuerdos, It's a false gospel. es un evangelio falso. We are turning people away from Jesus Muchas veces alejamos a las personas lejos de Jesús for reasons that he has not given. por razones el cual Él no nos ha dado a nosotros. And we'll get into that this afternoon. Vamos a tocar eso esta tarde. So now, Jesus describes then his church, what it's going to do, Entonces, who's going to be leading it. Jesús describe a su iglesia quiénes son los que van a estar ahí liderando. And so what I want to demonstrate for you is that Matthew 16, 13 through 20 Es que Mateo 16, 13 al 20 is another way of saying what has already been said in Luke chapter 4, verses 18 through es Jesús diciendo lo mismo que Él dijo en los libros que hemos leído como Isaías, diciéndolo de otra manera. We have two different writers, two different gospels, Tenemos dos autores diferentes, Mateo y Lucas, that are in alignment with their vision of who the church is and what the church will be about. que están alineados en cuanto a la visión de la iglesia y de qué se trata la iglesia. Están en acuerdo ambos autores. So I'm going to ask you, and you can tell me no, it's not going to hurt my feelings. Le voy a preguntar y me pueden decir que no me van a herir mis sentimientos. Have I effectively demonstrated that so far? Le he mostrado esto efectivamente sobre estas declaraciones que hemos leído hoy. See, Está claro. my goal Hemos leído. is that you would be able to review your notes, go through this again, and take other people through it. Porque lo que yo quiero es que ustedes revisen sus notas y puedan entenderlo más profundamente. And what else you said? And take someone else through it. Y también ayudar a los demás que no han entendido estos pasajes de esta manera. And- Que usted pueda ayudarle a ellos a entender eso. And I don't want this to be, some gringo's weird ideas. No quiero que, About the church. que vean esto como una idea